Son las 7, vamos a empezar ahora. Ya he visto que hay bastante gente que ya se ha conectado, así que quiero dar la bienvenida a todos por habéis conectado en más este encuentro virtual. Este es nuestro tercer encuentro virtual. Os acuerdo que los 2 encuentros virtuales anteriores ya lo tenemos colgado en YouTube, por si acaso no habéis visto, les apetece conocer un poco acerca de lo que hablamos en las otras ocasiones. Está ahí, gratuito, se puede acceder y aprender un poco de la mano de la gente que acepta mis invitaciones para estar aquí hablando de ballet. Hoy tenemos a Blanca Gómez Fuentes y a nuestra invitada para hablar acerca del ballet Excelsior. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Blanca. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y quería invitarte a decir unas palabras acerca de tu trabajo para presentarte un poco a todos. Bueno, primero muchas gracias, Andresa, por haberse puesto en contacto conmigo y haberse interesado por este texto en particular y haberme invitado a participar en estos encuentros. Agradecer también a todas las personas que están conectadas esta tarde de domingo en Madrid, por lo menos, y bueno, dar las gracias a todos los participantes, a todos los miembros de este club de lectura y aprovecho a darte enhorabuena en público, Andresa, por lo que hablamos de la importancia de estos espacios de divulgación de la investigación académica que creo que son fundamentales, porque creo que es una cosa que quizá lo que falla más en la investigación es ese saber divulgar el trabajo que se hace desde la universidad o los centros de investigación a la sociedad en general, ¿no? Y entonces este tipo de espacios hacéis una labor creo que muy, muy importante. Y bueno, esto de tener que presentarse a uno mismo es un poco siempre complicado. Bueno, yo soy doctoranda en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y soy contratada con cargo en proyecto de investigación en el Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, yo mi formación teórica viene desde el punto de vista de la Historia del Arte. Yo soy graduada y máster en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid también. Y actualmente estoy haciendo una tesis doctoral con la doctora Idoia Murga Castro del Instituto de Historia del CSIC sobre la relación entre artes plásticas, escenografía, figurinismo y danza en España en finales del siglo XIX. Y bueno, tengo una formación de danza clásica desde pequeña, no a nivel profesional, y bueno, pues ha sido un poco en mis trabajos de investigación intenta abarcar este tipo de relaciones entre las artes plásticas, las artes visuales y las artes escénicas en general. Una cosa Y un poco así. Una cosa que estábamos hablando antes del encuentro era este aspecto que yo nunca me había caído, que se puede estudiar la danza a partir de la historia del arte, porque la danza es una forma de arte. Nunca me había caído en esto y cuando estaba leyendo tu currículo me he dado cuenta como, es verdad, también se puede estudiar a partir de ahí, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y es igual que otras muchas artes, bueno, las artes escénicas en general, desde el teatro, la música y otro tipo de artes escénicas, forma parte quizás de esos grupos de manifestaciones artísticas que están un poco al margen de los discursos habituales y de los estudios más generalistas, sobre todo desde el punto de vista de los estudios universitarios. Son disciplinas que no se tratan habitualmente, que no se ven, o se ven de una manera muy, muy puntual. Y que creo que sí, creo que es, bueno, se hacen muchos estudios actualmente de la danza, igual menos, pero de artes escénicas son campos que creo que se están abriendo muchísimo y que se están teniendo una presencia mayor en los discursos generales sobre investigaciones del arte. Y efectivamente lo que dices, al final son manifestaciones artísticas, ¿no? Que se salen de esos grandes grupos de pintura, escultura, arquitectura, pero que creo que bueno, pues dan muchas posibilidades y que afortunadamente pues poco a poco parece que van abriéndose espacio en lo que es el circuito general. Sí. Ojalá, es lo que queremos. Sí. Bueno, en el encuentro de hoy vamos a hablar acerca de un artículo que Blanca escribió que se llama, déjame ver mis notas para poder hablarlo perfectamente, Escenario para el Progreso, el ballet Excelsior
en la Exposición Universal de Barcelona en 1888. Os recuerdo que este encuentro a mí me gusta cuando es bastante interactivo, así que podéis utilizar el chat para hacer comentarios, preguntas. Yo estoy pendiente para poder comentárselo a Blanca también. Si os animáis a abrir vuestros micrófonos, vuestras cámaras y hacer comentarios, sois muy bienvenidos. Yo os voy dando paso también y así hacemos el encuentro más interesante con vuestra contribución también. Pues mi primera pregunta, que creo que es la más interesante, la que todos nos estamos preguntando: ¿por qué un ballet científico? ¿De dónde arrancamos con esta idea del ballet científico? Bueno, esta frase del ballet científico yo la saqué de una crítica de un periódico español que se hizo a raíz del estreno mundial de Excelsior por primera vez en Milán en 1881, cuando se estrena en el contexto de una gran exposición nacional que conmemoraba la constitución del Reino de Italia, ¿no? de esa reunificación o ese risorgimento que denominaron en ese momento, que había ocurrido 20 años antes, de la mano de Víctor Manuel II. Y efectivamente fue una calificación muy interesante cuando lo lees en la prensa, pero es verdad que luego cuando empiezas a trabajar y empiezas a leer sobre qué trata el ballet, pues creo que tiene todo el sentido, porque al final el ballet trata sobre el desarrollo científico y técnico de esa época o de ese siglo XIX, ¿no? Y creo que es muy acertada esa denominación y me llamó mucho la atención, por eso quise utilizarlo mucho, porque me pareció una manera muy exacta de describirlo, ¿no? Y ya no solo desde el punto de vista de lo que es la temática propia del ballet y de las escenas que se van sucediendo en escena, sino también porque en este final del siglo XIX el desarrollo técnico que se produjo en la escena fue importantísimo desde a lo largo de todo el siglo, desde el punto de vista lumínico, desde el punto de vista de las técnicas de tramoya y de escenografía que se utilizaban en la época. Todo esto va evolucionando en este momento, ¿no? Entonces, es verdad que Excelsior forma parte de esos grandes ballets que se crean en finales del XIX, principalmente en Italia, esos grandes bailes de espectáculo que se llaman así, porque precisamente su punto fuerte era ese gran aparato escenográfico de efectos lumínicos, efectos de luz, de gas, ¿no? Jugar con esta luminotecnia, con la escenografía, y también estos grandes ballets monumentales, ¿no? Que era una puesta en escena grande formada por un gran número de bailarines y bueno, pues luego todo tipo de técnicas que se utilizaron para hacer al final un gran espectáculo visual. Una cosa muy básica, ¿no? Apenas hay 500 personas en el escenario, vamos a una cosa súper tranquila. Una cosa muy andar por casa, sí, efectivamente. Yo justo también había leído que se aprovechó también que el Teatro de Milán había conseguido instalar la electricidad hacía poco tiempo, antes que se estrenara Excelsior. O sea, ha sido la bomba, ¿no? Vamos Sí. a tope con el ballet y vamos a enseñar todo lo que podemos hacer. Y porque una cosa que hemos hablado también es que Excelsior es un ballet que refleja el siglo XIX. Y yo creo que también es porque lleva al escenario todas estas descubiertas, estas innovaciones tecnológicas que se han ido haciendo a lo largo del siglo, pero el ballet también empieza un poco antes, en el siglo XVI, ¿no? Y empieza a tratar todas estas innovaciones y la victoria de la luz contra el oscurantismo. ¿Por qué crees que Excelsior ha sido tan bueno en llevar al escenario este espíritu del siglo XIX? Bueno, yo creo que es todas las obras beben del tiempo en el que se crean, bien sea porque son contemporáneas y tratan temas que se están viviendo en el momento, o bien porque son una ruptura de algo anterior, pero todo viene influido por el contexto. No solo el contexto artístico, sino el contexto político, contexto económico, contexto desde muchos puntos de vista. Y es verdad que Excelsior fue una obra que fue supo muy bien reflejar el espíritu de ese siglo XIX en este momento, final del siglo XIX ya, desde muchos aspectos, ¿no? Hemos hablado de la parte del progreso científico, de estas
de estos avances que se fueron sucediendo a lo largo de todo el siglo, pues el hecho del desarrollo de la máquina de vapor, de la aparición de la pila voltaica, del telégrafo, de la apertura, de la construcción del canal de Suez, es decir, toda una serie de hitos que fueron fundamentales para el desarrollo de esa sociedad moderna, cosmopolita, ¿no? Que se habla mucho esta palabra cosmopolita desde el siglo XIX, y que fue fundamental para el desarrollo de los nuevos estados modernos, la revolución industrial, que fue otro hecho fundamental para el desarrollo de la sociedad en general y del mundo en ese momento. Pero es que no solo trata estas partes más, digamos, más materiales, más tecnológicas, que es un ballet que es que tú viendo el ballet respiras la sociedad y cómo estaba construido el mundo en ese momento, principalmente porque estamos en un mundo colonialista, ¿no? En el caso del estreno en Barcelona en 1878, estamos justo viviendo ese final y esa transformación del mundo, de esas colonias que empiezan a desaparecer. Entonces se empieza a reconfigurar el escenario político, ¿no? A España le quedan 10 años para perder las últimas colonias y que desaparezcan esos últimos vestigios del gran imperio español que iba existiendo. Y luego aparte es un ballet muy al servicio del poder, yo creo, porque la visión cosmopolita y la visión colonialista está totalmente presente, ya no solo en ese gran final que es como el culmen, ¿no? Del ballet, de todo lo que ha ido pasando. Es que la metáfora de ese ballet es decir, es que el hombre evoluciona y la sociedad evoluciona gracias a esta serie de desarrollos tecnológicos que estamos viviendo, pero también gracias a este mundo colonialista en el que vivimos y este sistema en el que vivimos. Y entonces creo que fue un ballet pues, que supo absorber todas estas cuestiones y plasmarlas en el escenario en forma de un gran espectáculo de masas, que eso también es muy interesante, ¿no? Cómo se utiliza el escenario para no solo como un mero entretenimiento, sino que como esos entretenimientos sirven también para transmitir ciertas ideas políticas, económicas o culturales y cómo para transmitir una visión del mundo, ¿no? Entonces creo que fue muy acertado el hecho de que este ballet se estrene en una exposición nacional que conmemora precisamente la reunificación de un país, creo que es muy ilustrativo. Y luego las diversas estrenos que va a tener en diferentes países, creo que también lo es. Y el contexto de las exposiciones universales, por supuesto, creo que es el escenario perfecto para una obra como esta. Entonces yo creo que es eso, que fue un ballet que supo pues, mostrar en el mundo exactamente, ¿no? De manera contemporánea al público que veía esos ballets. Ya no era viajar a los mundos fantásticos, mundos imaginarios que se desarrollaron sobre todo en la parte anterior del siglo XIX con el ballet romántico, ¿no? Era mirar al mundo real, al mundo actual de ese momento. Y creo que eso es lo que quizá pudo contribuir al éxito que tuvo el ballet y a que se estrenara en tantísimos lugares del mundo en tan poco tiempo, precisamente. Sí, podría ser que Excelsior sea uno de los primeros ballets a tratar de este tema así un poco más realista, político, representativo de la sociedad en comparación a los ballets que han venido antes de la era romántica. Bueno, es verdad que temas históricos se han tratado desde el siglo XIX, en la época del romanticismo estaban ballets románticos, lo que pasa es que siempre tenían este cariz más con una mirada más a lo popular, al folclore de los países, a esas culturas más locales de esta manera, ¿no? Pero bueno, es verdad que a lo largo del desarrollo del siglo XIX, por el propio desarrollo de la técnica del ballet también, que se va haciendo mucho más fuerte, es una técnica mucho más acrobática, que es el propio desarrollo de la técnica del ballet, da pie precisamente a que se hagan ballets mucho más monumentales y mucho más espectaculares en el sentido de la técnica, en el hecho de poder usar unos cuerpos de baile más grandes, de poder hacer unas configuraciones coreográficas más complejas, que todo eso unido al propio aparato escenográfico, ¿no? Y a las novedades que hemos ido comentando antes, favorece que el ballet vaya creciendo, ¿no? Pero bueno, el ballet y otras muchas manifestaciones, en la ópera también, según va creciendo a lo largo del siglo, también se empiezan a añadir, ¿no? El hecho de pues, las teorías de Wagner, de la ópera de arte total, todo esto va a ir influyendo muchísimo en el desarrollo de la escena a lo largo del siglo y ya incluso en el siglo XX. Y
Y es verdad que cuando va avanzando el siglo, los años 70, 80, empiezan a surgir estos ballets que empiezan a mirar un poco más a la actualidad y a lo contemporáneo, ¿no? Quizá el ejemplo más paradigmático por conocido, no, a lo mejor no es tan representativo de estas ideas, pero sí que es el más conocido porque es el que se ha mantenido en los repertorios actuales, es Coppelia. Que Coppelia es un ballet que habla de la técnica, porque es un ballet que habla sobre un hombre que construye Es verdad, autómatas. no me había caído, Y es verdad. entonces es esta mirada, ¿no?, al mundo en ese momento y a la sociedad y a cómo va evolucionando este tipo de cosas. Entonces, bueno, no sé si es el más representativo, no sé si podría contestar a eso, pero bueno, es verdad que creo que por el impacto que tuvo en el momento y la difusión que tuvo el ballet, desde luego creo que fue una obra fundamental en este sentido. Sí, tiene bastante importancia. Y yo te quería preguntar si nos puede dar un poco más acerca del contexto de la exposición universal en Barcelona. Ya has Sí. comentado un poco al principio que se trataba de un evento que se realizaba en varios países y que Excelsior encajaba perfectamente con esta exposición porque eran más o menos las mismas ideas, ¿no? Sí, sí, bueno, las exposiciones universales es quizá el evento más importante a nivel cultural y social y político que se desarrolla en el mundo desde que se hace la primera en Londres en 1851, porque eran unos grandes eventos que precisamente lo que buscaban era mostrarse al mundo, ¿no? Entonces, todas las naciones que participaban llevaban sus pabellones en los que mostraban pues, el arte que se hacía en el país, los avances científicos que estaban desarrollándose en su país, ¿no? Se compartían en este momento, ¿no? Y luego, por supuesto, pues, estas curiosidades, ¿no?, que se vendían de los territorios de las propias colonias, que se vendían como curiosidades, como una cosa muy exótica, ¿no?, en este contexto. Y era también un poco unos eventos con un sentido también muy político de confraternidad entre los países. Y el caso de Barcelona en 1878 es la primera exposición de este tipo que se hace en España y bueno, esta se desarrolla en un contexto bajo la regencia de María Cristina de Habsburgo, que es la madre del futuro Alfonso XIII, que en este momento es menor de edad, todavía no es rey. Y se escoge la ciudad de Barcelona porque es verdad que era quizás la ciudad de España que más se asemejaba a ese carácter cosmopolita y ese carácter moderno que estaban desarrollando las capitales europeas y de Occidente en general, ¿no? Estas grandes ciudades decimonónicas, ¿no?, pues pensamos en Viena, en París, en Londres en este momento, cómo se están desarrollando. Y Barcelona es verdad que desde todo el siglo XIX, por el propio desarrollo de la industria que tiene lugar ahí en Cataluña, la importancia que tiene el comercio, por el puerto que tiene y esa conexión constante con Europa, esa circulación, va a tener un desarrollo económico e industrial muy importante que quizás la va a convertir en la ciudad más asemejada a este tipo de grandes capitales, ¿no? Barcelona en este momento está culminando su gran ensanche, que es ese crecimiento de estas ciudades decimonónicas, ¿no?, con esa forma de damero, grandes avenidas, una reconfiguración del espacio público, ¿no? Y entonces se decide hacer esta exposición allí en Barcelona. Lo que pasa es que es verdad que fue un evento que tuvo unas condiciones económicas muy malas porque estaba en una época de crisis económica. Entonces un proyecto que fue muy austero en comparación con otras exposiciones universales que se hicieron en otros países, pero sin embargo fue un gasto muy grande para España y para en su momento. Y de hecho se considera desde el punto de vista económico que fue un fracaso porque no se llegó a recuperar toda la inversión que se hizo en la ciudad. Luego además fue un desarrollo un poco accidentado, cómo se fue desarrollando, se iba a haber empezado antes, luego se retrasó y cuando se inaugura la exposición todavía hay pabellones y edificios que están sin terminar, o sea, fue un poco caos en ese sentido, pero es verdad que lo que se buscaba precisamente era colocar a Barcelona un poco al nivel de estas grandes ciudades europeas y a España también, ¿no?, de nación al nivel de las demás. Es muy curioso también cómo desde el punto de vista interno parece ser que hubo también un interés político en el hecho de que se desarrollaba esta exposición en Barcelona como también una manera de calmar ciertos ánimos entre la monarquía y los movimientos nacionalistas que se están desarrollando en Cataluña desde todo el siglo, ¿no? Es cuando ya en los años 30 empieza a crecer el movimiento de la Renaixença, que es este movimiento cultural y literario que buscaba recuperar la lengua catalana.
el arte catalán en este sentido, ¿no? Pues un poco al nivel que pasa también en Galicia con el Resurgimento que se desarrolla allí con la lengua gallega, pues un poco el mismo punto, ¿no? Pero es que es verdad que ese desarrollo cultural pues llevó consigo una serie de desarrollos de ideas de nivel de índole político, nacionalista, ¿no? Que estaba afectando también un poco al contexto político general de España. Y entonces es en este contexto un poco en el que se hace esta exposición. Entonces fue una exposición que se ubica en el Parque La Ciudadela, que está actualmente en la plaza, donde está la Plaza de España, Barcelona. De hecho, se mantiene todavía el arco que se hizo, que era el gran arco de entrada para el recinto de la exposición. O sea, el Parque de Ciudadaela es donde está ahora pues, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, esta zona, que es una zona que ahora hay pabellones donde se hacen pues, las ferias que se hacen temáticas o reuniones o convenciones, se sigue usando esa zona de Barcelona. Y bueno, pues es un poco el contexto en el que se crea esta exposición, en el que se desarrolla esta exposición. Me apunto cuando tenga la oportunidad de ir a Barcelona, quiero verlo, que todavía no he ido a Barcelona, no conozco ahí. Y bueno, entonces en este contexto se ha creado el ballet Excelsior. Se ha creado el ballet con talento español. O sea, los bailarinos eran españoles, la gente que ha producido la escenografía eran españoles, o se ha importado un poco de Italia también. La mayoría de las personas que trabajan en el ballet en Barcelona es extranjera. Lo que se hace es contratarse una compañía italiana que viene de Milán, que es un poco lo que se hace también cuando se estrena por primera vez en España, en Madrid, en 1883, también se hace con una compañía extranjera, que era una cosa bastante común en los teatros de España. Es verdad que no había, excepto en ciertos episodios de teatros concretos, no había una gran compañía formada con bailarines españoles. Era muy habitual que vinieran compañías extranjeras a actuar, o por lo menos primeras figuras del ballet extranjero, porque sí que había muchas veces que los cuerpos de baile eran bailarines y bailarinas españolas, pero luego las grandes figuras eran extranjeras. Y viene a España, viene esta compañía con el bailarín principal, que es el coreógrafo, que es Enrico Borri, que es el que pone en pie la versión del ballet. Y lo que sí que se hace es, digamos, las personas de España que trabajan son principalmente los escenógrafos, efectivamente. Hay 3 escenógrafos que participan en el ballet, que son Bernardo Bonardi, Giorgio Busato, que eran 2 escenógrafos que estuvieron muy vinculados al Teatro Real de Madrid, que eran habituales de la escena española, y Francisco Soler Rovirosa, que es un escenógrafo principalmente del ámbito catalán, sobre todo. Pero efectivamente la mayoría de las personas que trabajan en ella son extranjeras. Sí. En tu artículo sí que podemos ver algunas imágenes de lo poco que se ha preservado, ¿no?, de las escenografías que se han producido para este ballet en Barcelona. Sí, sí, sí. Bueno, tengo aquí alguna imagen. Efectivamente, bueno, quedan muy poquitas porque desgraciadamente lo que hace Bonardi y Busato no se conserva nada, sí que se conservan las que hizo Soler Rovirosa porque su fondo se ha conservado en la totalidad en el Instituto del Teatro de Barcelona. Entonces, voy a enseñar algunas imágenes que efectivamente que están en el artículo, pero bueno, un poco para que se puedan ver, que me parecería interesante. A ver, es que no me deja compartir pantalla. Uy. A ver. A ver ahora. Ahora sí, vale. A ver. Bueno, esto... A ver. Lo que vemos ahora es tu ordenador, pero vemos en negro. Vemos las imágenes bien pequeñitas. Como sí, no vemos pero es que estoy intentando abrirlas. Es que esto ordenador va un poco a pedales a veces. Entonces, a ver. Bueno, esta foto, que creo que la veis. No. ¿No? ¿Tú tienes 2 pantallas ahora mismo? Puede ser. Espera. Es que creo que... Vale, no, ya sé por qué es. Lo que vemos es como la carpeta con todas las imágenes ahí guardadas, pero no vemos... Sí, sí, sí. Ya sé, no, ya sé lo que he hecho mal. Espera, voy a ver. A ver. Vale. Ahora sí. Ahora sí.
la Vale. vemos. Bueno, esta es una foto que quería mostrar un poco para que es una visión aérea de lo que era la exposición de Barcelona, para un poco tener la idea de lo que eran ese tipo de exposiciones y el tipo de edificaciones que se hacían y un poco el contexto que se hacían. Y bueno, respecto a las escenografías, tenemos... Esta es una de las escenografías que hace Soler Rovirosa para Excelsior. Esta es una de las escenografías que se usaron en la escena del desierto, del Simón, que daba paso a la aparición del canal de Suez, que lo que hacía era, pues aparecía esta imagen, luego se supone que había una gran tormenta de arena, se cubría la escena con unas bambalinas, con unas nubes negras, y aparecía todo esto arrasado totalmente y luego daba paso al canal de Suez. Un Y poco para que haya una idea. esta es idéntica al montaje de Excelsior en Italia, ¿no? Porque hay algunas que son un poco distintas, pero esta me suena que es igual que el montaje original. Bueno, es verdad que parece ser que hay una inspiración y hay un trabajo con las representaciones originales de Milán y también con las que se hicieron en París en el año 83. Los escenógrafos viajan y estudian las escenografías que se hacen. Lo que pasa es que no podemos asegurar que sea exactamente igual, porque yo no podía encontrar todas las escenografías del ballet original, del estreno original. Claro. Entonces no puedo afirmar a cierta ciencia que sean exactamente iguales, pero por lo menos inspiradas sí que están. Sí, pero quiero enseñar la que me parece que es la más interesante para este caso. Que es esta, que es la escenografía que corresponde al final de la obra. Porque es una escenografía que es donde se desarrolla esta gran escena final, que era la danza de la concordia, que se llama, que es donde aparecen la figura de la luz, la civilización, el oscurantismo, y empiezan a aparecer toda una serie de bailarinas personificando diferentes países y haciendo esta gran danza, ¿no? Todos juntos, simbolizando pues, esta idea de la concordia, de la hermandad entre las naciones. Y es muy interesante porque parece ser que esta escenografía de la última escena se fue adaptando y fue cambiando en función de dónde se representaba el ballet. En el año 1889, por ejemplo, al año siguiente, en la Exposición Universal de París, en la que se inaugura la Torre Eiffel, precisamente va a ser la figura de la torre la que se va a utilizar como fondo de esta escena, ¿no? como representante de la ciudad. Y en este caso concreto, lo que se hace es utilizar en la imagen la fachada que está al fondo, donde están las banderas, que se ve un poco borroso, yo no sé si se puede ver bien del todo, perdón, porque es verdad que está un poco difuminado, pero bueno, este edificio de aquí, esta fachada, se corresponde con la fachada del Palacio de Industria, que se construyó, que es el edificio principal de la Exposición Universal de Barcelona, que era el edificio semicircular que veíamos antes, grande, lo voy a poner otra vez para que se vea. Sí, incluso se ve ahí la bandera de España, ¿puede ser? Claro, sí, bueno, lo de las banderas de cada país, eso sí que eso se hacía siempre, efectivamente. No sé si se puede ver bien porque es verdad que la foto está un poco al margen, pero esta fachada de aquí es lo que se representa en el fondo de esta escenografía, esta de aquí. De manera que lo que se hace es que el ballet no solo se representa en el contexto de la exposición, sino que es como que la exposición se mete dentro del ballet, ¿no? Y entonces es ya como el culmen del desarrollo de la obra y de la exposición, es como que se fusionan, ¿no? Las dos ideas de decir, es que esta hermandad, ¿no? Y este elogio del desarrollo técnico está ocurriendo en esta gran exposición que estamos haciendo aquí en Barcelona. Y me parece muy interesante esa unión de las ideas. Y bueno, y un poco pues por a nivel estético que se vea pues cuál era la imagen, ¿no? y a nivel visual cómo era esta representación de este ballet. No puedo enseñar más escenografías porque socialmente no se conservan, no he encontrado más bocetos ni teatrinos de este ballet, entonces no tengo más imágenes de lo que se hizo en Barcelona. Claro, se ha conservado muy poco acerca de este ballet aquí en España, ¿no? De su montaje aquí en España.
Sí, sí, hay muy poquito. Hay alguna imagen de prensa de la que se hizo en Madrid en 1873, que se publicaron algunos grabados, algunas escenas, que lo tengo por aquí también, si queréis verlo. A ver. Que es verdad que no es exactamente igual que las que se usan en Barcelona y cómo se representa en Barcelona, pero por lo menos sí que permite hacer hacernos una idea un poco de cómo eran las representaciones, ¿no? Y es verdad que, claro, al carecer de fuentes directas de este tipo de esta representación en concreto, pues hay que tirar mucho de las fuentes que tenemos de las representaciones en otros países o de quizás pues del caso de Italia o de París, que en muchas cosas pues usaron las mismas, eh, los mismos diseños, por ejemplo, el caso del vestuario, que en Milán, en París y en otros escenarios se utilizan los mismos, pues un poco se puede utilizar como guía para entender y ver cómo era, quizás, intentar reconstruir cómo era esta obra. Bueno, estas son las imágenes que se publicaban en prensa de la representación en Madrid y bueno, pues se ven algunas escenas del ballet, ¿no? De la Villa del Weser, bueno, aquí la figura de estas bailarinas ataviadas representando cada uno de los países, tenemos aquí la figura de la luz, con el oscurantismo, bueno, esta de la danza de la indiana, que se desarrollaba en otras escenas del ballet. Y bueno, pues quizá este tipo son las fuentes que nosotros podemos ir utilizando para intentar reconstruir de alguna manera cómo fueron esas representaciones del ballet. Sí, esta es de Madrid, habías dicho, ¿no? Sí, sí. Y también, además de Barcelona y Madrid, también hemos tenido un montaje de este ballet en Valencia, ¿no? El pasaje por Sí, Excelsior en España son en estas tres ciudades. sí, parece ser que efectivamente cuando sale de Barcelona se marcha a Valencia y se presenta en el Teatro Principal de Valencia. Lo que pasa es que yo no he podido todavía trabajar sobre esta representación en concreto. Y luego parece que se vuelve a representar en Barcelona en el año 1891 en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Claro, porque la primera vez que se representa este ballet en Barcelona no es en el Gran Teatro, es el Teatro No, Novedades, es en ¿no? el Teatro Novedades, sí, efectivamente. Esto es una cosa bastante común, porque a pesar de que normalmente se habla mucho de los grandes teatros de ópera, ¿no? Pues el del Liceo en Barcelona, el Teatro Real de Madrid, que es verdad que tuvieron actividad de danza, pero fue mucho más minoritaria en comparación con la ópera, por ejemplo, porque fueron concebidos como grandes teatros de ópera. Y entonces parece ser que efectivamente la danza se encuentra en otro tipo de teatros, pues como es el Teatro de la Zarzuela en Madrid, que es donde se representó este Excelsior, el Teatro Novedades de Barcelona, el Teatro Principal de Barcelona, el Teatro Tívoli, son otro tipo de escenarios, ¿no? El Teatro Príncipe Alfonso en Madrid, otros escenarios que no son estos grandes coliseos, que son los que parece ser que llevaron a cabo esta actividad dancística más que los grandes coliseos de ópera. Sí. Y además de España, a mí me ha llamado mucho la atención cuando mencionas en tu artículo que este ballet se ha llevado a América. Yo no tenía ni idea que se había representado este ballet en Brasil, así es la primera información, me pareció así brutal porque yo siempre imaginaba que el ballet llegó ahí en Brasil un poco más tarde y cuando he visto esto me he dado cuenta que no, Excelsior, que era un ballet del siglo XIX, ya se estaba representando ahí en América, ¿no? Sí, sí, parece ser que en estos circuitos de danza que ocurren en Europa hay un salto muy grande a América Latina. Y entonces de todo el siglo XIX, ya desde la época del romanticismo, encontramos compañías y bailarines que viajan al otro lado del Atlántico y que actúan en México, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Puerto Rico, y pasan a Estados Unidos también. Y bueno, es muy interesante. Hay muchos estudios hechos sobre. Yo he leído sobre todo el caso de bailarines españoles y de compañías españolas que desde el principio del siglo empiezan a hacer actuaciones en México, sobre todo, mucho en Estados Unidos, y que son figuras que además desarrollan carreras importantes con éxito. Y entonces, efectivamente, estos circuitos constantes, que me parece muy interesante porque creo que da una visión mucho más global, ¿no? de cómo se movían estas obras, estas compañías, estos artistas, y qué conexiones se creaban entre unos y otras, qué relaciones se establecían desde el punto de vista de la escena. Pues una de las obras que se lleva efectivamente es Excelsior, ¿no? Como forma parte de estos circuitos, pues efectivamente se va a hacer en Buenos Aires, se va a hacer en Ciudad de México también, se va a hacer en Río de Janeiro, en diferentes ciudades, ¿no? Y luego en Estados Unidos también. Pero es muy interesante por eso, porque es verdad que
quizás falta presencia en la historiografía de la danza ese estudio de los escenarios de Latinoamérica, ¿no? Que quizás nos hemos centrado mucho en Europa y creo que es importante también establecer estas conexiones, sobre todo porque además a nivel político las relaciones con Latinoamérica son fundamentales en esta época, por lo que hemos dicho precisamente de este desmantelamiento del sistema colonial, ¿no? Entonces, aunque efectivamente pues, muchos países que ya son independientes en este momento, pero esa relación y ese pasado colonial está ahí. Y creo que Sí, también es importante por eso. sí, me pregunto cómo ha sido el montaje de estos ballets en estos países, porque claro, muchos de ellos eran colonias o habían dejado de ser colonias hace mucho poco tiempo, ¿no? Sí, Me imagino sí, lo curioso que debería haber sido. sí, la verdad que sí. Y, y lo que estaba comentando antes acerca de la escena de la Concordia, que es esta escena final que generalmente se adapta a cada país que se está presentando la obra, ¿no? Sabemos que aquí en Europa se ha adaptado esta escena de acuerdo con cada país. En París parece que es en la Torre Eiffel, ¿no? Sí, sí, justo. Y Efectivamente. ¿tú crees que esto puede ser como la clave para que el ballet fuera tan exitoso? Porque se adapta tanto al contexto de cada país, se adapta tanto al contexto de cada cultura, que la gente se siente un poco más identificada y que como no es tiene esta sensación de que no es totalmente un ballet extranjero, sino que representa un poco de mi cultura, ¿puede ser? Sí, yo creo que sí, efectivamente, yo creo que eso es clave, entenderlo como una manera de apelar al propio nacionalismo de cada país, pero como parte de un mundo, ¿no? Como parte de ese occidente principalmente y ese conjunto de naciones, ¿no? Pero efectivamente yo creo que es un poco, puede ser que fuera una de las claves del éxito para el público, ¿no? Porque parece ser que la afluencia del público con este ballet fue inmensa, tenía un grandísimo éxito de ventas y yo creo que efectivamente, ¿no? Que es esta idea de apelar al propio país y al sentirse parte de este conjunto de naciones, ¿no? Que es un poco pues, esa idea, ¿no? Porque es muy interesante, porque esta idea de los nacionalismos que se desarrolla tanto en el siglo XIX, desde el movimiento romántico, ¿no? Este auge de los nacionalismos, de la mirada al pasado, el recuperar la historia de cada país, pero luego a la vez esta idea de la fraternidad y de la unión y de la formamos parte de todo un mundo, ¿no? Que luego se sabe, porque el siglo XIX y XX han sido así, esta fraternidad luego no es real, luego los conflictos son inmensos en esta época, entonces Sí. eso se ve que no se transmite al 100%, ¿no? Pero sí, yo creo que efectivamente que puede ser una de las claves, efectivamente. Una cosa que también me ha llamado mucho la atención y que no sabía es que el ballet Excelsior es probablemente el ballet más representado de la historia. Sí, no sé exactamente el que más, pero de los que más seguro, por número de representaciones que tuvo, parece ser que efectivamente es de los más representados de toda la historia, a pesar de que es un ballet que hoy en día no se representa. Pero fue un ballet que en su momento tuvo tanto éxito y se presentó en tantos lugares diferentes que efectivamente parece ser que sí. Sí, y no, y es muy curioso también porque, hombre, si piensas que en el siglo XIX la gente ha sido capaz de viajar todo el mundo para representar este ballet, adaptarlo a cada cultura, teniendo un enorme éxito, ¿por qué hoy no es un ballet que se sigue representando, un ballet que está ahí presente en más compañías? Solo se ve este ballet en el repertorio de la Scala en Italia, pero el resto del mundo ni siquiera la gente lo conoce. Sí, es una pregunta muy interesante. Yo creo que es un ballet que se ha quedado pues, un poco anacrónico, quizás. Es verdad que durante principios del siglo XX se siguió representando, de hecho se hizo una grabación en cine, principios del siglo XX, creo que fue en 1905 o algo así, se hizo una versión para cine de este ballet. Pero claro, es verdad que es un ballet que efectivamente no habla de unas ideas y representa una visión del mundo que se hizo, quizás se hizo vieja muy pronto, ¿no? Que es una época de tantos cambios, tantas transformaciones, que realmente pues este mundo colonialista que se representaba y estas ideas, pues quizás no se quedaron acorde con lo que se estaba desarrollando en el mundo, ¿no? Entonces quedó quizá un poco desfasado, tal vez.
no sé, también es un ballet que yo creo que a nivel de representación debe ser muy costoso de representar también, ¿no? Que creo que es un aspecto interesante también a tener en cuenta, el hecho del coste económico que puede tener representar este tipo de obras y el contexto que se va desarrollando después. Luego también, claro, asistimos en el siglo XX a una revolución absoluta en lo que es el mundo de la danza, con la aparición de las nuevas corrientes de danza moderna, las nuevas representaciones que se hacen de los nuevos temas que se tratan, la nueva manera de entender el espectáculo de danza, a partir sobre todo de la aparición de los ballets rusos de Diaghilev, que revoluciona absolutamente la escena, esas nuevas tendencias artísticas que empiezan a surgir, ¿no? Con las vanguardias, con esa... Son una serie de cosas que quizás van dejando este tipo de obras pues un poco viejas, ¿no? Un poco antiguas, a lo mejor para lo que estaba haciendo en ese momento en la escena, ¿no? Entonces quizás es eso lo que ha hecho que el ballet se dejara de representar. Y luego, claro, en comparación con otras obras, en esas otras obras que han sobrevivido a la actualidad, son obras sobre todo de corte fantástico, son obras del corte romántico, quizás, ¿no? Incluso algunas obras ya tardías, pues como El lago de los cisnes, que es un ballet que se estrena a finales del siglo XIX, pero que sigue teniendo esa temática romántica de lo fantástico, de esos mundos lejanos, ¿no? Imaginarios, que siempre son más fáciles de que sobrevivan a otra época, porque al final es eso, es un mundo fantástico lo que está representando, ¿no? No es un contexto real. Pero en el caso de Excelsior sí lo es. Entonces quizás pues quedó eso, quedó que era complicado representar y el público ya se veía otras cosas, se pedían otras cosas, y entonces quedó pues quizá un poco antiguo, ¿no? Para ese tipo. Y luego que es un ballet largo también. Y bueno, pues no sé, es conceptual también, o sea, es complicado también de ver de corrido, ¿no? O sea, no sé, yo creo que hay varios aspectos quizás ahí que se podía intentar reflexionar sobre por qué efectivamente se queda ahí, ¿no? Y no ha sobrevivido quizás en los repertorios de las compañías. Sí, justo era lo que hablamos la otra vez, que en comparación con los ballets de la era romántica, como se producía en un contexto un poco más fantástico, con seres imaginados, pues que este tipo de ballet se ha comunicado mejor con los ciclos siguientes y por esto que aún sigue presente en las obras. Rocío acaba de hacer un comentario también muy bueno y dice que tal vez es demasiado narrativo, que desde su punto de vista es más fácil identificarse con los grandes sentimientos universales de los ballets románticos, que también me pareció un punto bastante importante, porque claro, como has dicho, las emociones que se transmiten en este ballet son cosas que ya vemos que no han arrancado, que este sentimiento de la unión de los países, la fraternidad, que realmente no ha logrado ir mucho más allá, ¿no? Sí, totalmente, sí. No sé, quizás es eso, creo que se quedó fuera de lo que se estaba haciendo, se quedó pasado de moda de alguna manera, por decirlo así de manera más coloquial. Sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o que quiera hacer algún comentario a Blanca, pues este es el momento que podéis comentar alguna cosa. No sé si también alguien ha podido ver el ballet. Yo lo he visto, la versión esta que os he enviado por mail. La verdad que sí, es un ballet bastante grande. No sé cuál es tu opinión personal acerca de este ballet, Blanca. ¿A ti te gusta, no te gusta? Pues bueno, yo he visto la versión que has visto tú, la que está en YouTube de la Scala. A nivel de gusto, pues quizá no es una de las obras que más me guste, pero un poco por lo que hemos estado hablando, no es un ballet que me transmita algo, no lo sé. Yo lo veo también, yo lo estudio un poco también quizás muy técnicamente o muy visualmente, sobre todo, para estudiarla como representación, ¿no? Entonces, es verdad que visualmente pues, es muy impresionante, ¿no? Hay muchísimo cuerpo de baile, unas coreografías tal, no sé qué. Pero no lo sé, no es de mis obras quizás favoritas, no sé si es un ballet que iría, igual, o sea, si lo hicieran lo iría a ver, pero quizás más por interés, más científico que por gusto, pero bueno, Sí. es interesante. También es muy interesante porque, claro, la representación que se hace en la Scala 2015 es una representación que se hace con los bailarines de hoy en día
con la técnica que se hace hoy en día, del ballet, cómo se baila hoy en día, y con una coreografía que, claro, no es la que se utilizó originalmente. Y eso que en el Museo de la Scala de Milán hay un montón de documentos sobre Excelsior, hay dibujos sobre grupos de bailarines, cómo se colocan. O sea, es verdad que hay una cantidad de documentación muy importante, que para estudiar ballet es muy interesante, de la época de cuando se estrenó, pero lo que hablábamos antes, ¿no? No hay una notación coreográfica, entonces no se puede representar tal cual está. Y bueno, entonces también hay que verlo un poco en ese punto de vista, ¿no? Que esto pasa siempre, esto con cualquier ballet que se haya compuesto hace 2 siglos, esto es así, es lo que pasa con todos. Sí. Marta Bueno. está comentando si a nivel coreográfico, si Excelsior también fue innovador. Yo, por las fuentes que yo he podido trabajar de críticas de prensa, que son las que hablan más quizás de la parte coreográfica, porque en los libretos no se especifican muchas cosas, no he notado quizá tanto a nivel técnico como innovador, como simplemente el hablar de eso, ¿no? De la cantidad de grupos de bailarines, ¿no? La cantidad de artistas que aparecen en escena y como de estas multitudes, ¿no? Y entonces muy, muy visual en ese sentido. Pero bueno, que no es característico únicamente de Excelsior, es característico de estos grandes ballets que se hacen en esta época. O sea, Excelsior no es un caso aislado en este sentido, ¿no? Que es un poco estos ballets que se desarrollan sobre todo en Italia. Bueno. Yo lo que había leído un poco acerca de los primeros montajes es que Manzotti, cuando había creado este ballet que tampoco era un súper coreógrafo, que se apoyaba mucho en la pantomima. Yo creo que hoy en día, cuando se hace esta representación del Teatro La Scala con la adaptación del Hugo de Lara, lo que pone ahí en el escenario con los bailarines es una coreografía a nuestro tiempo. Se ve que es una coreografía que coincide con la técnica del ballet que tenemos hoy en día, que no tiene tanta pantomima cuanto yo me imagino que sería la obra original, como todo esto, estas conversaciones entre los personajes, estas interacciones que tienen entre la luz, la oscuridad, el esclavo, no sé qué, que a lo mejor antes podría ser un poco más con pantomima y hoy ya se ve un poco más con coreografías. Claro, es que es eso, es que claro, la manera de bailar se ha cambiado mucho, los bailarines han cambiado mucho, el cuerpo de los bailarines ha cambiado mucho, es que son muchas cosas a tener en cuenta a la hora de representar y de recuperar estas obras, ¿no? Que se han creado en otra época. Y bueno, sí, es eso, es verdad que en el momento en el que se hace Excelsior, la técnica del ballet pues ha evolucionado mucho y se crea esta idea de estos ballets también, de tantos bailarines en escena, también se hace un poco desde el punto de vista virtuoso, ¿no? También de mostrar esa técnica quizás, ¿no? Que nos la de ahora, pero que es verdad que había ido evolucionando a lo largo del siglo, desde los primeros ballets románticos. Sí, sí, sí. Rocío comenta que le ha llamado la atención la música, que tiene una pinta vienesa, que es muy bonita, pero que le hace recordar el fracasado imperio austrohúngaro y resulta un poco chocante con el espíritu del ballet de una nueva Europa unida. Yo creo que tú mencionas en tu artículo que tiene mucha inspiración en Wagner, ¿no? ¿Puede ser? La música, en la era de wagnerismo. No recuerdo en concreto de la música. No me suena haber leído en concreto sobre Wagner, de la música. No me atrevo a afirmarlo con seguridad porque ahora mismo no estoy muy segura, pero lo tendría que revisar, la verdad. No lo sé. Pero es verdad que suena así, su música bastante grandiosa, que no es una música así tranquilita, sí. Delicada. Sí, es una música efectivamente, de lo que has dicho, grandiosa, efectivamente. No la podría representar de otra manera, sí, es verdad. Sí. Liliana está comentando que en 1967 Hugo de Lara hizo la reconstrucción para Carla Fracci. Su coreografía tenía todo el catálogo de técnica, piruetas múltiples, carcollades, fouetés, que fue muy demostrativo a nivel coreográfico del estilo del virtuosismo italiano, que después invadiría San Petersburgo.
Sí, es verdad. Ya me quiero meter a ver más acerca de este material, me parece interesante. Penélope está preguntando si la categoría de ballet científico solo la usó la prensa o si hay más bibliografía al respecto. La denominación de ballet científico como tal, yo la saqué de una referencia en prensa. No recuerdo ahora mismo si en la bibliografía existe sobre este ballet se define como ballet científico. Sí que se habla continuamente, evidentemente, de la idea del progreso científico, de la técnica, etcétera, etcétera, porque es básico, es la base del argumento del ballet. Pero en concreto esa denominación yo la saqué de la prensa, de una crítica de la prensa. Pero bueno, es una idea que se utiliza recurrente. Creo que todas las personas que hemos escrito sobre este ballet hemos hablado de eso, efectivamente. Hay un libro que yo creo que es el estudio más amplio que yo he encontrado de este ballet, que habla sobre todo del estreno en Milán, pero luego habla de otras muchísimas versiones, que es un estudio fantástico, que está editado por Fabia Papacena, creo que era, que es un libro específico sobre Excelsior y sobre el estudio de los documentos que se conservan en el Museo de la Scala de Milán. Es un estudio maravilloso sobre esta obra, que si que alguien está interesado en un libro, es una publicación académica que creo que si les interesa este ballet es la mejor que se puede utilizar para Flavia, sí, no sé cómo Flavia Papachena, efectivamente, sí. Sí, tiene un montón creo que de se libros. llama Excelsior Documentos y Ensayos, algo así. Está en italiano y en inglés. Es la versión, hay una versión bilingüe en esos dos idiomas. Muy bien, sí, porque yo sé que esta mujer tiene un montón de Sí, libros. sí, no, es que eso sí que... Sí. Pues nada, Blanca, muchísimas gracias. Yo creo que hemos aprendido un montón de ti. Ha sido un placer escuchar todo lo que has dicho. No sé si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta final antes de terminar el encuentro, pero de mi parte ya te digo que ha sido absolutamente encantador. A mí sí que es verdad que Excelsior no sería mi ballet favorito, pero a mí me gusta poder conocer. Yo creo que por su importancia histórica en todo el recorrido del ballet en varios países merece mucho la pena verlo porque es parte de lo que es el ballet y yo creo que también ha aportado ahí un poco de su personalidad a lo que es el ballet hoy, tanto para lo que sigue existiendo cuanto para lo que no sigue existiendo, ¿no? Para comprender un poco los caminos que el ballet ha tenido, lo que ha tenido éxito o no. Y merece la pena verlo porque es un ballet grandioso, por lo menos una vez, para que pueda ver ahí. Me impresionó mucho los trajes, así son súper bonitos. Y nada, espero que todos que están aquí conectados, si tenéis la oportunidad de ver el ballet, aunque sea un trocito para poder tener esta idea, poner cara a todo lo que hemos hablado aquí, que sí que merece la pena. Y nada, muchísimas gracias, Blanca. No sé si quieres decirnos unas palabras finales. Nada, dar las gracias simplemente otra vez por haber contactado conmigo, haberse interesado por este texto, por este ballet, que efectivamente estoy de acuerdo contigo que creo que es un caso interesante de la historia de la danza y dar las gracias a todos los que han estado conectados hoy y que un placer para mí haber estado aquí con vosotros, que de nuevo enhorabuena por todas las actividades que estáis haciendo y por estos encuentros con gente que se dedica a investigar sobre danza y que espero que esto también quizás sirva para animar un poco más a que la gente se interese más quizás por la investigación en danza, que en concreto en España pues está todavía un poco arrancando quizás, ¿no? Aunque afortunadamente las cosas van evolucionando y va habiendo cada vez más trabajos, más grupos de investigación, pero bueno, creo que todavía hay que darle un empujón importante. Así que nada, muchísimas gracias de verdad por este espacio de divulgación que habéis creado y nada, muchísimas gracias otra vez y un placer y espero poder ver otros encuentros y otras actividades que
que hagáis próximamente. Sí, por supuesto. Me están preguntando si puedes dejar un mail de contacto o alguna red social para que se puedan Sí, contactar. claro, yo tengo dejo mi mail en el chat por quien quiera, sí, por supuesto. Y bueno, yo por si la gente está interesada un poco en lo que estamos haciendo, un poco en el grupo de investigación del CSIC, animo a buscar las redes sociales del seminario UCM CSIC de Investigación en Historia y Teoría de la Danza, que es un seminario que se creó hace 4 años en la Universidad Complutense, que ahora hay un concierto con el CSIC y que bueno, hacemos encuentros mensuales desde todo el punto de vista, un poco también de punto de encuentro quizá más académico, pero hay de todo tipo de propuestas. Y bueno, animo a visitar también, por si alguien está interesada en conocer un poco más lo que se está desarrollando en el CSIC, la página que es investigacionendanzacsic.com, que es la investigación donde están colgados efectivamente es la página que acabas de poner, que están colgados las publicaciones, proyectos de investigación que se están haciendo desde el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por si alguien quiere profundizar un poco más y, bueno, y leer a todas las compañeras que trabajan en esta línea de danza desde allí. Creo que es a finales de este año donde vais a hacer la presentación del proyecto. A finales de año tenemos un congreso, que es el cierre del proyecto. Efectivamente es un congreso que se va a hacer en Madrid, en el Museo Nacional del Romanticismo, del 1 al 3 de diciembre. Ahora mismo está abierto el Call for Papers para recibir propuestas de comunicación y bueno, si las circunstancias lo permiten, se hará en modo presencial o en formato híbrido, presencial y virtual. Y si por las circunstancias sanitarias no se puede llevar a cabo de manera presencial, pues se hará todo virtual. Bueno, la idea es combinar comunicaciones orales con presentaciones escénicas también y bueno, pues un poco punto de encuentro también de otras investigaciones que están haciendo sobre danza en España desde aquí y desde otros muchos países. Así que qué guay. sí, Sí, sí. yo si puedo, si van a abrir al público en general, yo quiero ir y visitar y verlo porque aunque no soy investigadora en danza, me encanta, como puedes percibir, me encanta y creo que será un trabajo así bellísimo por todo lo que he visto ahí en la página web. He dejado en el chat los que se quieran meter ahí porque es un proyecto muy bonito y muy centrado en España que creo que ayuda en esto, ¿no? Recordar, guardar esta memoria de la danza aquí en España. Sí. Así que nada, muchísimas gracias a todos, que tengáis una buena noche de domingo, nos vemos dentro de un mes y seguimos en contacto a través de las redes sociales, me tenéis ahí en Instagram, los que ya están en el club de lectura, tenemos el grupo ahí en Telegram, quien aún no conoce pues podéis escribirme, yo os cuento más y es esto, muchas gracias. A vosotros, Un muchas besito a gracias. todos y chao.